Empezamos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió la primera dosis de la vacuna anti-COVID. El primer mandatario habló de los acuerdos negociados con las firmas chinas CanSino y Sinovac para dotar de más vacunas al país. Pasó por el mismo proceso que el resto de ecuatorianos. Cerca de las 3 de la tarde, Guillermo Lasso llegó al recinto de vacunación que se le había asignado, la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. El personal del Ministerio de Salud lo condujo hasta una silla donde debió esperar su turno, pues había otros ciudadanos que estaban siendo inoculados. Una enfermera le tomó la presión y minutos después lo llamaron del módulo número 3. Su esposa, la primera dama, María de Lourdes Alcíbar, lo acompañó. Durante la aplicación de la primera dosis de Pfizer contra el COVID-19, estuvo junto a él. De hecho, fue ella quien recibió el certificado de vacunación del primer mandatario, quien luego lo mostró a las cámaras de los medios de comunicación entusiasmado. Acabo de vacunarme porque ya me tocaba el turno. Es un proceso sencillo, no hay una fila larga, he tenido que esperar poco y el 9 de julio me toca la segunda dosis. No me dolió, así que no tengan miedo, que no duele para nada. En breves declaraciones a la prensa, el jefe de Estado invitó a todos los ciudadanos que ya tienen un turno para la vacunación a que acudan a recibir su dosis. De nuestra parte estamos ubicando vacunas. Ahora tenemos que hacerlo juntos. Le toca a ustedes, los ciudadanos ecuatorianos, vacunarse. Lasso explicó que al día siguiente de la segunda vuelta electoral se empezó a trabajar con la diplomacia para conseguir las vacunas. En ese marco resaltó la reciente firma del contrato para adquirir 6 millones de vacunas CanSino de origen chino, con las que se podrá inocular a 6 millones de ecuatorianos entre julio y agosto, pues son de una sola aplicación. El presidente ratificó su confianza en esta vacuna. Absoluta confianza en la vacuna china. Está dando muy buenos resultados y podemos tener la tranquilidad de que es una vacuna que tiene la suficiente protección frente a la pandemia. Mencionó además otros 3 millones de dosis de Sinovac que llegarán en julio para vacunar a otro 1,5 millones de ecuatorianos. Y precisó que a nivel nacional hay 950 brigadas de vacunación atendiendo en 457 recintos electorales. En la medida en que nos lleguen más dosis de vacunas, abriremos más centros y tendremos más brigadas de vacunación. Luisa María Heredia, 24 horas. Una sola dosis de la vacuna CanSino es necesaria para lograr la inmunización contra el coronavirus. En la siguiente nota, conozcamos las características de esta nueva vacuna que llegará al país en las próximas semanas. La vacuna CanSino, cuyo nombre comercial es Convidecia, fue desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y la farmacéutica china CanSino Biologic Inc. Su efectividad se ubica entre el 65 y 68% para prevenir casos sintomáticos, entre el 90 y 95% para prevenir formas graves de COVID-19 y es 100% efectiva para prevenir casos de hospitalización. La Convidecia es de una sola aplicación. Su efectividad empieza a los 14 días y alcanza su máxima cobertura 28 días después de su aplicación. La dosis de CanSino es de vector viral, es decir, utiliza un adenovirus que está inactivado que no tiene la capacidad de infectar. Dentro de este adenovirus se coloca material genético de la proteína Spike del coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, de modo que el organismo identifica el virus y genera anticuerpos. La vacuna no necesita ultracongelación, pues es viable mientras se mantenga refrigerada a temperaturas entre los 2 y 8 grados centígrados. ¿Quiénes no pueden recibir esta vacuna? Aquellas personas que se contagiaron recientemente de COVID-19, aquellos que hayan recibido plasma convaleciente en los 90 días previos a la vacunación. Las mujeres embarazadas no deberán ser vacunadas con CanSino, tampoco los menores de 18 años ni quienes viven con inmunosupresión. México avanza con la inmunización a sus más de 3 millones de maestros. Chile y Argentina han logrado acuerdos para recibirla. Joana Ramos, 24 horas. Y esta tarde, a través de la iniciativa COVAX, llegó un nuevo lote de vacunas de AstraZeneca a Quito. En el aeropuerto Mariscal Sucre recibieron las 336,000 dosis de vacunas el vicepresidente de la República, la ministra de Salud, Adrián Díaz, representante de la OMS-OPS, y Joaquín Gómez Alemán de la UNICEF. Se trata de la tercera entrega de vacunas de la iniciativa COVAX, que busca democratizar el acceso de los países que menos tienen a las vacunas. Han sido asignadas más de 7 millones de vacunas a nuestro país, de las cuales estamos recibiendo el día de hoy 336,000 dosis de vacunas AstraZeneca. Este es un apoyo fundamental para la implementación
del plan de vacunación más grande de la historia del Ecuador. Para que con la inteligente maniobra del Ministerio sean inmediatamente inoculados los pacientes que así lo necesitan. Aprovecho el momento para hacer un llamado a la población. Hay que vacunarse. La peor vacuna, el peor sistema es no vacunarse. Vacunémonos. Aprovechemos ahora y veamos conforme pasan los días, cuando tengamos las grandes mingas de vacunación, donde vacunaremos a un porcentaje importantísimo de ecuatorianos, porque vamos a cumplir la palabra empeñada por el presidente. Temas nacionales. Según el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, Fausto Murillo no tiene impedimentos para ejercer como vocal del Consejo de la Judicatura, por lo que su remoción carecería de argumento. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que estuvieron en contra de esta decisión dicen que el tema debe ser tratado por el organismo para que Murillo vuelva a sus funciones. A través de este documento enviado a todos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, se pronunció este viernes en torno al pedido que hizo Fausto Murillo para que se analice la resolución de su antecesor Andrés Isch, donde se señalaron presuntas inhabilidades en su nombramiento. Base del argumento de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana que resolvió su remoción como vocal de la Judicatura el pasado 20 de abril. 72 horas después hubo una respuesta, y esa es que Fausto Murillo no tiene impedimento para el ejercicio de las funciones como vocal del Consejo de la Judicatura. Donoso da la razón a los consejeros que votaron en contra de la remoción. Hernán Ulloa, por ejemplo. Queda muy claro de que los vocales del Consejo de la Judicatura no son parte de la carrera judicial, y por ende el impedimento que supuestamente tendría o habría tenido el vocal Fausto Murillo no resulta un impedimento según lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público, al igual que el Código Orgánico de la Función Judicial. Francisco Bravo, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, tampoco apoyó la remoción y dice que el pronunciamiento del ministro del Trabajo deja sin piso lo resuelto y que el tema debe ser tratado cuanto antes en el organismo. Lo que le corresponde es que la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana convoque a una sesión extraordinaria para conocer y resolver el documento que ha enviado el señor ministro de Trabajo. De no hacerlo la señora presidenta, nosotros 4 consejeros vamos a pedir que se convoque a una sesión extraordinaria para que se conozca y se resuelva este tema que es de gran importancia para la seguridad jurídica y para el pueblo ecuatoriano. A criterio de Ulloa, en esa convocatoria deben ocurrir 2 cosas: conocer el pronunciamiento del Ministerio del Trabajo y dejar sin efecto la resolución que removió a Murillo, con lo que debería reintegrarse nuevamente a sus labores. El Consejo de Participación Ciudadana deje sin efecto esta resolución de remoción e inmediatamente logre reincorporarse a sus funciones el doctor Fausto Murillo. Bravo y Ulloa insisten que sus compañeros que votaron a favor de la remoción y que hoy son investigados incluso por la Fiscalía, cometieron un error, pues la Corte Constitucional ha sido clara. Los nombramientos del transitorio no pueden ser revisados por este organismo, pues son decisiones blindadas. Entre ellas la designación de Fausto Murillo, a quien hoy el nuevo ministro del Trabajo le da la razón. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la nueva cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumió el cargo este viernes. Durante el evento, el presidente Guillermo Lasso resaltó la labor de la institución militar en octubre de 2019 y aseguró que en su gobierno no habrá tolerancia a grupos que actúen fuera del marco de inconstitucionalidad. La bandera del Ecuador surcó el cielo mientras los asistentes del evento corearon el himno del país. Así se vivieron los primeros momentos de la ceremonia castrense desarrollada este viernes en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, un acto en el que asumieron sus cargos el vicealmirante Jorge Cabrera como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Fabián Fuel como comandante general del Ejército, el contraalmirante Brumel Vázquez como nuevo comandante general de la Armada y el brigadier general Giovanni Espinel como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
En su discurso, la ahora ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, alertó que la institución militar ha tenido que soportar el embate de políticos con ideologías extremas. Oscuros intereses políticos han atentado en los últimos tiempos contra la unidad de los ecuatorianos. La insurgencia interna es una de las mayores amenazas para la integridad de la nación. Los sucesos de 2019 en el Ecuador y las recientes azonadas en Colombia y Chile así lo confirman. Por su lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, resaltó la labor de las Fuerzas Armadas durante octubre de 2019 y apuntó que este gobierno no tolerará grupos que actúen fuera del marco institucional. Todos sabemos que ustedes estuvieron en la acera correcta de la historia. Quisieron regar entre sus filas ideas perversas que solo benefician a unos cuantos oportunistas. Es por ello que expuso que una de las principales acciones del gobierno fue poner en manos del Ministerio de Defensa el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, al servicio del Estado y la seguridad ciudadana. No queremos más un sistema de inteligencia que espíe la vida privada de las personas, ni que esté al servicio de oscuros intereses políticos. Finalizó su discurso con la promesa de dignificar aún más la carrera militar, apoyar toda acción que logre una vida y un retiro dignos, pues dijo que garantizar el adecuado desempeño de las Fuerzas Armadas significa avalar la seguridad y paz en el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias. Íñigo Salvador está convocado a la Asamblea Nacional para que explique sobre el laudo arbitral en el caso Perenco y las acciones que tomará sobre juicios de repetición. Además, esperan que informe sobre la recuperación del dinero de otros casos como sobornos 2012-2016. El Procurador General del Estado rendirá cuentas de lo que ha realizado y lo hará ante la Comisión de Fiscalización este lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo salió la defensa del Estado ecuatoriano dentro del caso Perenco? Este caso no es el único. Salvador deberá informar sobre otros 3 laudos arbitrales en contra de Ecuador. Caso Petrobras, que ya pagó el Estado ecuatoriano hace pocos meses, también el caso Burlington, el caso Murphy. El Procurador General del Estado tiene que responder qué acciones ha desarrollado antes para iniciar los juicios de repetición en contra de los responsables. Además, han solicitado información sobre el monto de reparación que tiene que pagar Odebrecht, así como un informe sobre otros casos de corrupción. ¿Cuántos recursos ha recuperado el Estado ecuatoriano por los juicios de Arroz Verde llamados sobornos y también en el juicio de asociación ilícita, el caso Odebrecht? Aquí estamos hablando de que estamos ubicando la ruta del dinero. Pues nosotros le damos la ruta del dinero. La ruta del dinero es que tiene que seguir juicios de repetición en contra de los responsables de estos laudos, de estos procesos arbitrales que le cuestan al país más de 1.100 millones de dólares. Villavicencio además anuncia que esta semana entregará información sobre el incendio de la Contraloría General del Estado en octubre de 2019. Lo hará en compañía de la presidenta de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso pide análisis en la facturación del servicio eléctrico. El consumo de los meses de abril y mayo de 2021 será reemplazado por el consumo de abril y mayo del 2019 si el monto fue inferior. Los miles de reclamos de ciudadanos por el incremento en su tarifa del consumo eléctrico parece que encuentran una salida en un decreto ejecutivo de 2 artículos. Se trata del decreto 74 firmado por el presidente Guillermo Lasso, donde dispone al Ministerio de Energía ejecute las acciones para transparentar los procesos de facturación eléctrica a nivel nacional y pide que se implementen medidas. El artículo 2 del decreto es aún más preciso. En él, el presidente Lasso pide cambios en la facturación del servicio eléctrico. Sugiere que para los usuarios cuyo consumo sea de hasta 500 kilovatios hora, los valores facturados de abril y mayo del 2021 sean reemplazados por los valores facturados en abril y mayo del 2019, siempre y cuando los valores del 2019 sean inferiores. Además, pide que se establezcan los 500.000 kilovatios hora como tarifa plana durante los periodos de abril y mayo del 2021.
El decreto presidencial dice que no se podrá cortar el servicio de energía eléctrica por falta de pago, hasta por 60 días contados desde la vigencia de esta medida. En él, el presidente también le pide a las empresas eléctricas que refuercen sus equipos de atención y reclamos. Además, les recuerda que está prohibido exigir a los usuarios, como requisito para el trámite, el pago del valor de la planilla sobre la cual se reclama. Pero para que todo esto se implemente, también dice el decreto, que serán informes técnicos y económicos los que garanticen la viabilidad de las medidas. A su vez, de estos informes dependerá la continuidad de las mismas. En el decreto se aclara que las medidas son temporales, excepcionales y focalizadas. Las entidades eléctricas tienen 10 días para cumplir el decreto. Dayana Monroy, 24 horas. Y CENEL ha gastado más de 20 millones de dólares en contratar un servicio de electrofacturación que no existe y que sigue generando malestar en los usuarios. 3 empresas han intentado cubrir esta necesidad cometiendo errores en las lecturas sin siquiera ser sancionadas. Que de 200,000 reclamos, solo el 35% son procedentes, dicen las autoridades eléctricas del país. Pero ese solo que mencionan corresponde a 70,000 lecturas, es decir, 70,000 hogares a quienes se les emitió una planilla con lectura errónea. Los problemas de errores en las lecturas no son nuevos en CENEL. Hay una vieja historia detrás con varias empresas contratadas y no sancionadas. En 2017, CENEL entregó un contrato por $12 millones a Cercoel, que en teoría era una empresa pública, pero que a su vez subcontrataba a otra compañía. Finalmente, Cercoel se liquidó y jamás dio el servicio. De hecho, CENEL fue demandada por el subcontratista contratado por Cercoel y tuvo que pagar $4 millones. Hace 4 años ya Guayaquil hablaba de lectofacturación, es decir, usar la tecnología para que estos errores no se provoquen, pero por ineficiencia, por cambios en la cabeza, 16 cambios nunca se pudo dar. La segunda empresa que entra en juego es Proyelec, también a dedo, y jamás existió un contrato. Recibió alrededor de $190,000 por mes. En junio del 2020, CENEL decide finalmente abrir un concurso para contratar. 2 veces el concurso fue suspendido por Cercop por existir supuestas irregularidades. Desde hace apenas un mes, el consorcio Electrofacturación comenzó a dar el servicio. Pero esta empresa toma la lectura automática del consumo solo en el 40% de los hogares, pues el software de CENEL, adquirido hace 3 años, no está completamente habilitado. CENEL es la empresa no petrolera más rentable del Ecuador. Y es por eso incluso que se ha convertido en la caja chica del gobierno, que muchas veces ha sacado dinero de las arcas para cubrir sus ineficiencias. Un informe firmado por uno de los ex administradores de CENEL en julio del 2020 sugiere que CENEL pare de subcontratar. Este documento oficial sostiene que el ahorro anual sería de $1.190.000 si CENEL directamente cubre un servicio por el que paga millones de dólares y que según miles de usuarios, otros hacen y mal. Dayana Monroy, 24 horas. A través del decreto ejecutivo 68, Ecuador declaró política pública prioritaria la facilitación del comercio y la producción, la agenda de competitividad y la simplificación de trámites. El Ministerio de Producción tiene 30 días para presentar una reforma arancelaria. El pasado miércoles, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo 68, en el que declara política pública prioritaria la facilitación del comercio y de la producción. La normativa busca la simplificación de procedimientos repetitivos y reducir trabas y costos de producción para los emprendedores y empresas. El documento establece la creación de un comité de reactivación público-privado que tiene la misión de identificar las acciones prioritarias para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia. En el decreto también se establece que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca liderará la Estrategia Nacional de Competitividad. El ministerio tendrá 30 días para presentar una propuesta de reforma arancelaria, especialmente de materias primas. El titular de esta cartera de Estado, Julio José Prado, confirmó días atrás que ya se encuentran trabajando en este tema. Sobre todo en los temas relacionados con materias primas, algunos bienes de capital, etcétera, ¿no es cierto? Insumos y demás. Tienen también un plazo de 30 días. El Ministerio
Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, el Servicio Ecuatoriano de Normalización, el Servicio de Rentas Internas, la Subsecretaría de Calidad, Agrocalidad y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que presenten un plan de acción para la simplificación de trámites. El decreto 68 tiene 13 artículos y 3 disposiciones generales. Joana Ramos, 24 horas. Hoy en varios puntos de vacunación, ciudadanos denunciaron la falta de vacunas, especialmente de Pfizer. La ministra de Salud asegura que sí hay para segundas dosis y pide aceptar cualquier marca de vacunas, pues los ciudadanos acuden con certificados médicos que ordenan la marca. Puertas cerradas, filas y quejas ciudadanas se contraponen a la situación que este jueves se vivió en el Colegio Benalcázar en Quito, y los ciudadanos lo dicen. Ayer vino el vicepresidente y sí hubo vacunas para todos. Y ahora, señor, estuvo el vicepresidente acá, fue todo un espectáculo, todo muy lindo. Y hoy día tienen personas de la tercera edad esperando acá desde las 7 de la mañana y nadie sale nada. La coordinadora sale y dice, es que no hay. Los ciudadanos aseguraron que contaban con la cita previa, sin embargo, no les dieron solución. Venimos y no hay vacunas y estamos 4 horas, no nos dicen si va a haber o no va a haber. En el primer minuto nos dicen que ya no hay Pfizer, entonces no estamos entendiendo nada. Al consultarle a la ministra de Salud acerca de este problema, esto respondió. Sí existen dosis de Pfizer, sí existen. Las dosis de Pfizer llegan 176.000 o 178.000 dosis semanales. Nosotros, como ya se vacunó en el gobierno anterior, en el ministerio anterior, las primeras dosis de Pfizer, muchas de esas dosis están encaminadas a poner segundas dosis. ¿Qué es lo que está pasando? Llega la ciudadanía a los centros de vacunación y exigen que se les ponga vacunas Pfizer. Ella asegura que todas las vacunas funcionan y pide a los ciudadanos aceptar la que tengan en el punto. Diariamente entre 10.000 y 11.000 personas se vacunan en la zona 9, es decir, en el distrito metropolitano de Quito. Por punto de vacunación, de acuerdo a la población asignada, estamos con 400, 300, hasta 100 pacientes por punto de vacunación. 51 puntos que son fijos y 8 puntos los que les hemos denominado como brigadas móviles. En este punto, por ejemplo, son varios los cuartos dispuestos para la vacunación. Solo en esta zona, durante toda la fase de vacunación, se ha inoculado a más de 500.000 de personas entre primeras y segundas dosis. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Las brigadas del municipio de Guayaquil recorren junto al Ministerio de Salud diferentes puntos de la ciudad con el fin de vacunar puerta a puerta. Esto va dirigido a personas de la tercera edad y con discapacidades que no pueden movilizarse hasta los puntos establecidos. Así llegaba la brigada de vacunación junto con una delegada del Ministerio de Salud, tal y como se ofreció por parte del municipio de Guayaquil semanas atrás, para apoyar la campaña de inmunización. Aquellos que por diferentes circunstancias no pueden movilizarse a los puntos fijos. Diariamente cada grupo aproximadamente emite 3-4 formularios, 4 solicitudes. Entonces nosotros clasificamos para que las personas que salgan a vacunar tampoco tengan recorridos muy lejanos, también acuérdense por la cadena de frío que tiene que tener la vacuna. Estas 24 brigadas recorren diferentes puntos de la ciudad diariamente haciendo un rastreo de posibles nuevos casos de COVID-19, y es ahí cuando conocen y ubican historias como las de doña Yolanda, quien vive en la 40 y la H suroeste de Guayaquil. Ella es de la tercera edad y no ha tenido la posibilidad de acudir a vacunarse. El riesgo que corre mi mami de contagiarse y todo eso, yo tenía miedito. Yo la anoté y gracias a Dios me llamaron ayer para decirme que hoy día la vacunaban. Si bien hay una planificación, en la jornada también ocurren otras sorpresas, como Camilo, quien escuchó de la brigada y contó su situación. Su esposa vive en el 4º piso de esta vivienda y ella, al tener discapacidad, no puede bajar. Yo ya estaba por vacunarme, incluso porque mi nieto me quería llevar, pero le digo, no, a mí se me hace dificultoso. Estoy feliz con ella porque somos los dos nomás más mayores que estamos aquí. En promedio son 14 los casos que se atienden de forma diaria, delimitados en 4 grupos ubicados por zonas, dando así una mano al proceso de vacunación. Valery Villalba, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre los efectos negativos que ha tenido la pandemia sobre nuestro estado emocional
y psicológico. Y para eso hemos invitado obviamente a los expertos, a la psicóloga clínica María Emilia Iturralde Muñoz. Ella es del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Obviamente ella nos va a explicar qué pasa. María Emilia, cuéntanos, ¿cuáles son los efectos emocionales y psicológicos que han tenido las personas en el confinamiento? Esteban, muchas gracias por la invitación. Bueno, principalmente los efectos que hemos visto es que hay un alto índice en depresión, en ansiedad, estrés y sobre todo una sensación de aislamiento que genera mucho vacío en las personas. Esto afecta tanto a niños como a adultos, por lo que tenemos que hacer algo al respecto. Y para eso es súper importante hablar de las emociones, de cómo se están sintiendo, de qué está pasando en las relaciones familiares y también de cuáles son las necesidades que tienen, que les están haciendo falta, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestro estilo de vida cambió y se transformó. Entonces, después de habernos protegido, ya estando en casa, ahora necesitamos saber qué es lo que nos falta en términos emocionales para poder hacer algo al respecto. Excelente, María Emilia. ¿Qué podemos hacer los papás? A veces estamos nosotros en la casa o los mismos adultos. ¿Qué podemos hacer para poder, no sé, controlar estos problemas? ¿Debemos llevar a los niños a todos al psicólogo, al psiquiatra? ¿Debemos reconocer los problemas? ¿Qué deberíamos hacer? Tú dijiste algo que es importante, reconocer primero los problemas y en eso es importantísimo la comunicación, ¿sí? Primero saber qué está pasando. Si es que ya hay algo que no pueden comunicar, entonces sí hay que acudir a un profesional, puede ser a un psicólogo o a un psiquiatra. Creo que el psicólogo es ideal para todo lo que es problemas emocionales y el psiquiatra sería cuando ya hay trastornos muy graves. Pero principalmente tratar de ampliar el diálogo en la familia, de esa manera saber cómo guiar y si es que hay alguien que no quiere expresar o es muy fuerte lo que le pasa o no sabe lo que le pasa, sí acudir a profesionales de la salud mental. Perfecto. Y finalmente, bueno, el lunes nosotros regresamos a clases, un grupo pequeño, un plan piloto. ¿Crees tú que niños y adolescentes se van a beneficiar de este regreso que hemos experimentado esta semana a clases? Absolutamente. Yo creo que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos tener interacción de contacto. Es verdad que necesitamos cuidarnos y ver cuáles son las medidas de bioseguridad, pero estoy totalmente de acuerdo que el hecho de que estén juntos y puedan nuevamente tener relaciones cercanas les va a ayudar muchísimo en sus habilidades sociales. Perfecto. Bueno, ustedes han escuchado a la experta. Cuidémonos mucho, sigámonos cuidando y pongamos atención a nuestros niños y a nuestros seres queridos. Un poco de emoción, de abrazos, de confianza es lo más importante para reconocer nuestros problemas. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.